Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Volvimos a tener ayer una jornada ligeramente psicotrópica. Iba a decir con lo de Cataluña, pero no exactamente, porque el problema se ha movido en los últimos 2 días a Bruselas, capital de Bélgica y de la Unión Europea. Los que pensábamos que con el artículo 155 y la convocatoria de elecciones esto iba a serenarse, pues el tiempo nos ha demostrado que no estábamos en lo cierto, que no solo no se serena, sino que se enreda un poco más. Este lunes, Carles Puigdemont se fue a Bruselas y lo hizo dando además un rodeo un poco extraño a través de la ciudad de Marsella, en el sur de Francia, desde donde ya voló a Bruselas. Una vez allí, contrató los servicios de un abogado belga, conocido en España por haber llevado casos de etarras en el pasado, hace ya bastantes años, etarras y otro tipo de personajes que buscan el asilo político en Bélgica, y eso lo supimos el lunes por la tarde. Todos pensaban, por lo tanto, a raíz de este descubrimiento, que iba a pedir asilo en Bélgica, pero no. Ayer dio una rueda de prensa, multitudinaria por lo demás, la dio en varios idiomas y en todos ellos mintió como un bellaco. Dijo que no volverá a España hasta que no se den las garantías, así literal, que no se den las garantías. No especificó cuáles eran esas garantías, pero lo dejó bien claro. Uno se preguntaba, yo por lo menos me pregunté, ¿garantías de qué? ¿De que te vaya a salir gratis esto? Pues no, eso me parece a mí que no ya un tribunal español, sino el tribunal de ningún país te puede dar garantías de eso. Entre tanto, en Cataluña empiezan a ser conscientes del destrozo, el destrozo que sus políticos han practicado dentro de la región a lo largo de los últimos 2 meses y, por extenderlo un poco, en los últimos 5 años. Hay mucho que reconstruir y mucho tiempo que recuperar. Los que esperaban una traca de fin de fiesta, una especie de guinda heroica a la epopeya del Prusés, pues se han quedado con las ganas. Yo ya no la esperaba, si os soy sincero. El viernes pasado vi que no había, y antes incluso del viernes, vi que la cobardía de Puigdemont y de los suyos era tan grande que las posibilidades de que esto se cerrase de manera heroica eran nulas, directamente nulas, no ya pequeñas, directamente nulas. Es decir, los que pensaban que esto iba a acabar con un gran estallido de patriotismo final, pues se han quedado con las ganas. Porque 24 horas después de aplicarse el artículo 155, esto se hizo el viernes, pues Carles Puigdemont desapareció. Pero no ya es que desapareciese de Barcelona, ni desapareció de España. Se fue primero a Gerona, estuvo allí durante el domingo, creo que, no sé si fue a ver el partido del Madrid contra el Girona, pero estuvo tuiteándolo desde luego y después desapareció del mapa. Se fue a Bruselas, que no es una ciudad que esté muy lejana de Gerona, pero tampoco es que esté muy cercana. Pero no se lo dijo a nadie, además, curiosamente. Se permitió incluso jugar al despiste, como si esto fuese algo parecido a una película de espías, estas películas de Jason Bourne o de James Bond. Bueno, aquí yo hago ver que estoy en un sitio, pero realmente estoy en el otro, dando una pista falsa. Lo que hizo concretamente fue colgar una foto en Instagram dando los buenos días desde el Palacio de la Generalidad. Y es como que se sacó a sí mismo un selfie dentro del palacio, en el despacho. Entonces, como lo hizo con un croma, no. Lo hizo en plan artístico. Creo que fotografió lo que creo que es el patio del Palacio de la Generalidad, que se ve esos arcos góticos de pega, porque el Palacio de la Generalidad no es gótico, es neoclásico. Se construyó en el siglo XVIII. Lo único que buena parte de Barcelona tiene un falso gótico. El barrio gótico, en definitiva, no es gótico del todo. Todos los adornos se los pusieron posteriormente. Bueno, pues había esos arcos, esa arcada gótica, y ponía Bon Día. Entonces la gente pensó, pues este se ha vuelto a su despacho como volvió algún consejero. Bueno, creo que de hecho solo uno de ellos, John Ruy concretamente. Ninguno de los demás asumieron que habían sido cesados. Fue Junqueras también. Se pasó por su despacho, entiendo que a recoger sus efectos personales, los retratos de la familia y esas cosas que todo el mundo tiene en los despachos. Pues a primera hora se pensó que el presidente también había ido.
Bueno, tendría sus cosas y querría recogerlas porque había sido cesado unas horas antes. Pero no estaba haciéndole una foto a la arcada gótica del Palacio de la Generalidad, estaba bastante lejos. Es decir, que se había ido de Barcelona, de Gerona y de la propia España. Pero es que ni siquiera... De hecho, cuando colgó esa fotografía estaba ya camino de Bruselas, pero ni siquiera eso lo hizo como las personas normales. Fue primero en coche desde Gerona hasta Marsella, que tampoco es que estén al lado, y allí tomó un avión a Bruselas. De todas estas cosas nos hemos enterado posteriormente, con lo poco que le hubiese costado volar desde Barcelona, que le pilla mucho más cerca de Gerona, o directamente desde la propia Gerona, que tiene un aeropuerto internacional con bastante tráfico, aunque sea un aeropuerto esencialmente turístico, pero de cualquier manera, no sé si tendrá vuelo a Bruselas, pero casi podría asegurar que sí. No sé si esos de Ryanair, que bajan turistas belgas hasta la Costa Brava, pues seguramente hay alguno. No tengo ni idea, pero vamos, podría haberse perfectamente bajado a Barcelona. Pero no, decidió dar este rodeo, aprovechando, ¿no?, que no hay guardias en la frontera, que tampoco había periodistas. Es decir, parece que le importaba más, no hubiera costado nada, hubiera ido en coche, hubiera llegado al Prat y hubiera tomado un avión allí. Nadie se lo hubiera impedido. Está en disposición de viajar, es un hombre libre por ahora. Pero no, me parece que le importaba más la gracieta del Instagram que cualquier otra cosa. Y aquí lo que vemos es otra vez esa obsesión con la imagen. La imagen y los golpes de efecto, que llevan así 2 meses y le han terminado cogiendo el gusto. No sé si hacemos un repaso de la actitud del gobierno catalán a lo largo de los últimos 2 meses concretamente, aunque podríamos irnos incluso un poquitín más atrás. Encontramos que está todo lleno de efectismos de este estilo, tratando de siempre y permanentemente jugando al despiste, como si eso tuviese algún tipo de encanto, como si estuvieran, no sé, desarrollando un guión escrito por John le Carre, una cosa de este estilo. No tiene mucho sentido. De ahí que todos los periódicos hayan tenido que abrir, como los partidos de fútbol o del Última Hora. Y el Última Hora básicamente viene por la actitud de este gobierno, que tiene cualquier cosa menos predictibilidad. Nadie sabe realmente lo que va a hacer. Y en eso sigue. Bueno, ahora ya mismo, en este preciso instante ya no es gobierno, es gobierno, aunque ellos parece que quieren seguir siéndolo porque han reabierto la página del presidente en el exilio, en un servidor europeo. No sé, se ve que se refocilan en esto del ridículo porque por un lado tienen gestos muy heroicos como este, de rebeldía, que se conjugan con gestos de cobardía absoluta. Pero bueno, una vez en Bruselas, estoy hablando del lunes, lo que todos nos preguntábamos es para qué había ido hasta allí. Era una cosa de, bueno, ¿y qué pinta en Bruselas? ¿Por qué no se ha ido a París o a Berlín o a Londres? Y sobre todo porque se ha ido hasta allí dejando el caos más absoluto a sus espaldas. Y algunos de los suyos en la cárcel, como es el caso de Jordi Cuixart o Jordi Sánchez. Es decir, era el mejor mensaje para enviar. Mira, mientras vosotros os pudrís en Soto del Real, pues yo me voy a Bruselas a ver si consigo salvar el culo. La mayor parte de periodistas, analistas y demás pensaba, bueno, la gente, el lector de noticias pensaba que se había ido hasta Bruselas para pedir asilo político. Y ojo, que había motivos fundados para pensarlo. Un día antes, un político flamenco, un tal Theo Franken, de un partido de la derecha flamenca, y por lo demás secretario de Estado de Inmigración, es decir, un político en activo y con un cargo importante, había insinuado, esto fue el domingo, que acogería a Puigdemont en el caso de que él lo solicitase. Bueno, eso dio lugar a un rifirrafe con su propio jefe, con el primer ministro de Bélgica, diciendo que no se extralimitase, que ni muchísimo menos, y que no querían problemas. Básicamente porque lo del asilo se cae por su propio peso. No tiene mucho sentido entre dos países que son socios. Es decir, Bélgica y España están en la Unión Europea, son países amigos, cercanos, que comparten muchísima legislación común y que se respetan mutuamente. Lo mismo España y Portugal, Holanda y Alemania, Italia y Austria. Es decir, en el caso de que atrapen a un delincuente en Italia, un delincuente austríaco perseguido por la justicia austríaca, no va a desconfiar Italia de los tribunales austriacos. Insisto, son socios.
Por poder podría hacerlo, ojo, existe la posibilidad, pero claro, con un coste muy alto en términos políticos y diplomáticos. El primer ministro de Bélgica se las vería negras para explicarlo. Claro que también podría Puigdemont quedarse a vivir en Bélgica, es una posibilidad, puede hacerlo. Bélgica está dentro de la zona de libre circulación. Como ciudadano español que es, puede cruzar la frontera, en la que no hay nadie vigilando, por supuesto, las dos fronteras, la de España con Francia y la de Francia con Bélgica, y asentarse en Bruselas. Si tiene ahorros o encuentra un trabajo allí, sin ningún problema, no tendría más que registrarse y fuera. Y empezar a hacer su vida allí. Pero claro, el problema es que no es un español normal. Ahora está ya directamente acusado por la Fiscalía. Luego, si un tribunal español lo reclamase, y si se queda allí de una manera u otra, terminarán reclamándole, entre otras cosas porque está citado para este jueves, es decir, para mañana. ¿Cómo reaccionará la justicia o incluso el Estado, digamos, el Estado belga? Lo primero que tendría que hacer, en el caso de este tribunal español, es poner en marcha, teniendo en cuenta que está en Bélgica y que está localizado en Bélgica y no en las Islas Svalbard, pues pondría en marcha la Orden Europea de Detención y Entrega, que es la famosa Euroorden, y que precisamente consiste en eso, en yo me fío de ti, y así agilizamos somos socios en una palabra y agilizamos los trámites de extradición, y supone una extradición automática. Bélgica podría negarse, obviamente, tiene autonomía y soberanía para hacerlo, pero volveríamos a lo mismo, presión diplomática y dolores de cabeza. Y la verdad es que es cuestionable que el gobierno de Bruselas, que bastante tiene con lo suyo, no es precisamente estos tipos se pasaron año y pico sin gobierno, Bélgica tiene un cierto aire de país un poco artificial en el que los belgas no se entienden entre ellos mismos, pues se quiere meter, teniendo ya bastantes problemas propios, se quiere meter en problemas por un asunto que ni les va ni les viene, como es la independencia de Cataluña. Es, ya digo, poco probable que quieran meterse en problemas serios, no solo ya con España, sino con el resto de la Unión Europea. Más si cabe cuando toda Europa, y esto es un hecho comprobable fácilmente, no hay más que ver no las portadas de los periódicos, que también, sino las notas de las distintas cancillerías por todas partes de Europa, le están dando la espalda a Puigdemont y en general al gobierno o al exgobierno catalán, de 2 semanas a esta parte. Es decir, se ha convertido él y sus consejeros básicamente en apestados. Nadie les recibe, no reciben ni siquiera un apoyo, bueno, quitando el de Theo Franken, que es un entregado a la causa, el resto no les viene desde luego de ningún país grande, pero tampoco pequeño. Caray, no les ha apoyado ni las repúblicas bálticas, que podrían tener, no sé, cierta solidaridad. Son países pequeños y tuvieron también su referéndum de independencia. Tampoco les apoyó Quebec en su momento. Vamos, en el caso europeo, de socios de la Unión Europea, como pueden ser Estonia o Eslovenia, pues tampoco han recibido... Es decir, el ministro de Exteriores no recibe a Puigdemont, pero es que ni por WhatsApp. Y eso se lo pone todavía más difícil. De hecho, sorprende, por lo menos a mí me sorprende, la insistencia del propio Puigdemont y de todo su gobierno y en general de lo que queda del procesismo, que ya no es mucho, con internacionalizar el conflicto. Porque cuanto más lo internacionalizan, es peor para ellos. Es decir, más crédito pierden. Ayer uno de los periódicos más influyentes en Estados Unidos en información política, se llama Político, de hecho es un periódico en internet, un periódico digital muy famoso y ya digo, muy influyente en Washington, titulaba su historia sobre este tema, decía algo así como Puigdemont, Catalan Circus comes to Brussels. El circo catalán de Puigdemont viene a Bruselas. Ya con ese titular, luego había que leerse la historia, que también era un poema, pero ya con ese titular lo estaba diciendo todo. Que uno de los medios más influyentes en información política del mundo hable de ti como el Catalan Circus, como si lo tuyo fuese un circo y tú el jefe del circo, y que como si todo lo que hicieses fuesen cabriolas circenses, pues te está quitando lo único que te queda, o lo que te podría quedar, que era la credibilidad. No tengo poder, no tengo ejército, pero al menos tengo credibilidad en el extranjero.
De hecho, a esa baza lo apostaron casi todo. De ahí que me sorprende, ya digo, que insistan tanto en esto porque cada vez es peor. Lo de Bruselas, por lo tanto, más parece una huida hacia adelante, con la idea de aplazar lo inevitable. Y lo inevitable creo que a estas alturas ya todos sabemos lo que es, empezando por el propio Puigdemont y por todos sus consejeros, que están todos acusados por la Fiscalía General del Estado. Y lo inevitable es ser juzgados y probablemente terminar entre rejas, porque se les acusan de muchos delitos y de delitos de mucha gravedad. Es decir, no de llevarse una comisión ilegal, en una palabra, sino de cosas que en los códigos están tipificadas con unos cuantos años de cárcel, bastantes. En resumidas cuentas, no quieren aceptar su fracaso. Y esto es quizá lo más doloroso de todo. Dice, bueno, realmente que les costaría no son tantos, y asumir las consecuencias de lo que han hecho. Bueno, ¿y si hubieran ganado? Bueno, pues si hubieran ganado estarían en otra posición. Es decir, se la jugaron y perdieron. Esa es la realidad y no hay más. Es como cuando Napoleón asume que ha perdido en Waterloo, dice, bueno, pues ya está, no hay más, que los ingleses hagan conmigo lo que tengan que hacer. Y se lo llevan hasta la isla de Santa Elena, pero asume que ha perdido. Pues bien, estos todavía parece que no lo han asumido. Y en lo que terminan de asumirlo, pues atrás dejan la devastación. Y no solo ya Puigdemont y su gobierno, que esos no han sido más que la cara visible de todo este despropósito. Les hemos puesto caricos sobre los que los humoristas habituales de las redes sociales, que son muchos y por lo general muy buenos, hacen los memes. ¿Sabéis? Junqueras, bromeando con lo de que tiene un ojo a la virulé, el propio Puigdemont y su pelo y estas cosas. No, esto es la cara visible. Pero es que detrás hay mucha más gente que ha fracasado junto a ellos. La inmensa mayoría de lo que comúnmente se conoce como Estado Mayor del proceso, y que bien que presumían hace unos meses de pertenecer a él, y buena importancia que se daban, sobre todo dentro de Cataluña, pues se ven de rositas todos estos. Hay alguna excepción, obviamente, como pueden ser los Jordis, que están en Soto del Real, otra pero que no creo que tarde en acompañarles. Vamos, estos son poco menos que las víctimas sacrificiales, que vendrán como buenas víctimas sacrificiales a pagar sus culpas, o a pagar las culpas de todos, las suyas propias y las de todos los demás. Quizás salgan algunos nombres más en las próximas semanas, a raíz de las pesquisas que está haciendo ahora la Guardia Civil, pero vamos, la nómina será reducida de todos modos. El proceso es ese tipo de aventura política, no es la primera ni la última vez que sucederá. Estas cosas en política todo se repite, porque los seres humanos siempre somos iguales y dentro de 3 generaciones aparecerán tipos así, que harán estas cosas. Pues ese tipo de aventura política en la que pocos ponían la cara, si salía mal, en este caso ya estamos viendo quién está poniendo la cara, pero luego muchos iban a poner la mano si salía bien. Puigdemont pertenecía a los segundos en origen. No olvidemos que él llega a esto de los últimos. Él era un simple diputado del partido del PDeCAT, vamos, de Convergencia y Unión. Había sido antes alcalde de Gerona, pero vemos que no era hace año y medio. Ninguno de nosotros le conocíamos, más allá de los gerundenses, que era su alcalde. Era un segundón en todo esto. Hubiera formado parte de este Estado Mayor, pero a un nivel medio bajo. En cambio, una carambola le colocó justo en el puente de mando. Y le tocó, dar la cara. No sé, quizá precisamente por eso cobardea desde el día en que se quedó sin gasolina, que fue aproximadamente, yo creo, el día 10. Desde entonces improvisa. Y desde entonces no ha hecho más que ir empeorando su situación. No sé, quizá con la esperanza de que alguien se fije en él. Tal vez le han debido decir que no debe descolgarse de las portadas bajo ningún concepto. Que necesita tener a las cámaras encima porque eso le blindará frente a Rajoy. Y si se lee la prensa adicta al independentismo, que todavía está cañoneando todo lo que puede, con balas de menor calibre, como es lógico, pero ahí los tenemos, están con ese cuento.
Como si esto estuviese en manos de Rajoy, ¿no? En manos de Rajoy estaba el 155, que era un acto político. Esto ya no está en manos de Rajoy. Esto está en manos de la justicia, que actúa de manera independiente y en paralelo, sin importarle quién gobierne. Es decir, si mañana hubiese elecciones en España y llegase otro, la justicia seguiría su curso, o debería seguir su curso. En eso, precisamente en eso consiste la separación de poderes. Pero claro, para un tipo que llegó a confundir la generalidad con su propia persona, como es el caso de Puigdemont, esto probablemente le sea algo imposible de entender. Le suene a chino mandarín. En su loca carrera hacia ninguna parte, pues se ha terminado quedando solo. Ahí tenemos la famosa resistencia a la que apelaba el viernes pasado desde el propio edificio del Parlamento, cuando acababan de hacer algo parecido, aunque no del todo, la Declaración Unilateral de Independencia, con aquellos alcaldes y los diputados de la CUP detrás, con el puño levantado, diciendo, bueno, y ahora vendrá la resistencia, ahora os vais a entrar porque ahora viene lo bueno. Pues la resistencia no ha comparecido, por lo menos hasta la fecha. Y estamos a día 1 de noviembre ya. Es decir, los únicos en salir a la calle, y de un modo masivo, por cierto, fueron los constitucionalistas. Esto fue la manifestación del sábado, que, según parece, fue un éxito. De la valiente muchachada independentista, nunca más se supo. Todo lo que hemos sabido es, unos antifascistas que fueron hace 2 días por un barrio de la parte alta de Barcelona, haciendo unas pintadas y poco más. Eso es todo. No estaba, por ejemplo, en Bruselas hace 2 días el piquete de rigor, con esteladas y demás, con todo el pack del Òmnium y de la Asamblea, esperándole allí para recibirle antes de la rueda de prensa. No, estaban los otros, curiosamente. Tampoco estaba presente ese mismo piquete, o no el mismo porque no van a esa velocidad, pero los mismos, en una palabra, esperando en el Prat a sus consejeros cuando volvieron de Bruselas a Barcelona el martes por la noche. No sé, a mí me da por pensar que esto ha sido acabarse el dinero y se han esfumado los ímpetus patrióticos. Eso es lo que yo veo, por lo menos desde fuera. O sea, ahí tenemos, puedo dar ejemplos, ahí tenemos a Tardá o a Rufián. Estaban tan envalentonados hace un mes y hoy ni siquiera han abandonado sus escaños en las Cortes. Aunque solo sea a modo de protesta, ¿qué menos? Les han aplicado el 155, eso iba a ser el fin de los tiempos. Como mínimo es eso, aparte de que ya lo habían prometido, que una vez se produjese la independencia y la república y tal y cual, lo iban a abandonar por coherencia. Podrían decir que es que al final la república no se ha terminado proclamando. Pero aunque sea un poco por vergüenza torera. Por protesta, dejando los batasunos tuvieron siempre los escaños vacíos en el Congreso de los Diputados durante años. Ganaban Herri Batasuna, recuerdo, ganaban las 2 o 3 escaños todas las elecciones, pero no los ocupaban. Consideraban que las Cortes no eran legítimas y no se presentaban allí, es que no tomaban ni posesión del acta de diputado. Al final el hecho es que yo no sé si eran muchos o pocos. Lo que sí parece, o sí empezamos a saber, es que los que estaban solo cuando las cosas iban bien, que estaban solo a las buenas, no a las malas. Es decir, que en cuanto la tortilla ha dado la vuelta, cada uno se ha ido para su casa. Es doloroso decir, si yo fuese independentista me sentaría fatal, pero es que parece que es esto. Pero con todo lo peor no es eso, ¿eh? Lo peor no es comprobar que los procesistas eran, además de mentirosos, unos cobardes redomados. Lo peor es el estado en el que han dejado a Cataluña. Esto es lo más doloroso. Porque eso sí que no tiene perdón. La cantidad de gente que han engañado, gente bien intencionada. Y a la que no han conseguido engañar, pero le han hecho daño igual. El daño infligido a la que en su momento fue la región más próspera de España es inmenso. Tanto económico como de crédito, como moral.
Lo primero, el tema económico, pues se irá arreglando, porque los problemas de dinero se solucionan con dinero. Es una cuestión de dejar pasar tiempo, de inspirar tranquilidad, y las empresas vuelven, por no hablar de que los catalanes son de natural industriosos y emprendedores. Pero es que lo otro es mucho más grave. Es que el desgarro, cualquier desgarro en el tejido social, tarda años en cerrarse y no digamos ya en cicatrizarse. Eso siempre y cuando se aprenda la lección, ¿eh? Y se saquen las enseñanzas oportunas. Porque lo mismo tenemos dentro de unos años una segunda edición corregida y aumentada de lo mismo. ¿Qué podría suceder? Porque al final todo se trata de eso. De no volver a pasar por una experiencia tan catastrófica. En fin, eso tampoco depende de nosotros. Eso depende exclusivamente de los catalanes. Y dejando a un lado el tema de Cataluña, tengo un par de notas, un par de aportaciones muy interesantes las dos, sobre lo de Macron, que os comentaba ayer, la reforma laboral macronista que está ya en marcha y a la que le dediqué el programa de ayer. La primera de ellas viene de Alberto Garín, que ya sabéis que habla francés estupendamente, lo estudió en la Sorbona, y que mejor que eso no se puede hablar francés. Habla francés, de hecho, mejor que muchos franceses, y que ha querido contribuir o enriquecer la contracrónica con este comentario. La sociedad francesa vive una sensación de fin de ciclo. Un periodo aparentemente benigno se cierra y resulta inevitable llevar a cabo ciertas reformas que van a implicar la pérdida de unos supuestos privilegios. El resultado son una serie de aparentes contradicciones. Si Macron llegó al poder con gran apoyo popular, que ya no tiene, esa misma sociedad considera que, sin embargo, lo que Macron hace es inevitablemente necesario. Si Mélenchon y su Francia insumisa aparecen en la prensa internacional como el gran rival de Macron, en realidad son los partidos tradicionales, republicanos y socialistas, los que están aprovechando para barrer la casa mientras el presidente hace el trabajo sucio. Si los sindicatos aún quieren erigirse en la voz de los trabajadores, en verdad, la mayor parte de esos trabajadores ya han entendido que es el momento de hablar de productividad, resultados y méritos, y no solo de derechos. No quedaba claro si Macron y su liberalismo social era puro marketing o un programa real. La prensa francesa le acusa de que camina más con su pierna derecha liberal que con su pierna izquierda social. De momento, lo que sabemos es que camina. Pues muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Ya sabes que todas tus notas de Francia lustran y abrillantan este programa porque estás muy enterado del asunto y sobre todo lees la prensa del lugar y me consta que la lees bastante a menudo, si no a diario. Y ya para irnos, nos vamos también con este asunto de Macron y la reforma laboral y nos vamos con Pizarro, que tiene esto que contarnos. Manuel prometió reformas y resurgir francés. La reforma laboral se percibe necesaria por la mayoría, pero no por las minorías chantajistas del gobierno que le amenazan con parar el país. Si Manuel aguanta el envite, sacará adelante su reforma, lo que no significa que automáticamente resurja nada, pues la reforma solo propone condiciones favorables para la productividad, pero esta sigue dependiendo esencialmente del personal. Y el francés arrastra una cultura de proteccionismo estatal de aupa. Si al coste de su implantación solo se suma una mejora tímida y tardía, peligra su reelección. Si lo que ocurre es que resurge Francia fulgurante, entonces habrá Manuel para rato. Menuda apuesta. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí llega la contracrónica de hoy y lo único que queda es despedirme de vosotros hasta mañana.